Buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos. En esta ocasión he creado este material audiovisual para presentar la información de una manera más dinámica y creativa. Te invito a que prestes mucha atención, ya que este video te será de mucha ayuda para realizar las actividades de retroalimentación y trabajo en clase. Así que comenzamos. Los ciclos biogeoquímicos involucran tres ciencias: la biología, la geología y la química. Dentro de la biología podemos encontrar el ciclo del agua, el oxígeno. Dentro de la geología, el carbono y el nitrógeno. Y por último, en la química, el ciclo del fósforo y el azufre. Estos ciclos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la viceversa, es decir, que se repiten constantemente. El día de hoy solo hablaremos de tres de ellos: el ciclo del carbono, del agua y del oxígeno. Ahora te hablaré un poco acerca del ciclo del carbono. Tienes que saber que el carbono existe en la atmósfera como un gas. Se le llama anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Su símbolo es CO2. Está presente en el océano y en el agua dulce como carbonato de calcio y en las rocas como bicarbonato. Al movimiento global entre el ambiente abiótico y los organismos se le llama ciclo del carbono. Durante la fotosíntesis, las plantas, algas y cianobacterias extraen el dióxido de carbono del aire y lo incorporan en los compuestos que ellas producen, como lo es la glucosa, celulosa y el almidón. Estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores. ¿Cómo? Bueno, en manera de combustible para su respiración. También pueden ser utilizados por los consumidores que comen al productor o por un desintegrador que degrade los restos de los productores o consumidores. Así, el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera por el proceso de respiración celular. De esta manera, muy similar al ciclo del carbono, ocurre en el agua. Algunas veces el carbono no regresa al ambiente abiótico. Por ejemplo, una gran cantidad de carbono en forma de compuestos, es decir, en forma de glucosa, celulosa y almidón, se almacenan en la madera de los árboles, donde puede permanecer por varios cientos de años, incluso hasta más. Asimismo, hace millones de años se formaron enormes depósitos de hulla a partir de los restos de árboles antiguos que quedaron sepultados. De modo similar, los aceites de organismos marinos unicelulares que dieron origen a los depósitos subterráneos de petróleo y gas natural que se acumularon en el pasado geológico. El carbono contenido en la madera, la hulla, el petróleo y el gas natural pueden ser devueltos a la atmósfera por el proceso de combustión. Es decir, que la glucosa, la celulosa y el almidón se combinan con el oxígeno, se oxidan con rapidez y se convierten en dióxido de carbono con la liberación de la luz y el calor. Ahora hablaremos del ciclo del agua, del cual ya tienes conocimientos, y solo hablaremos de algunas características del proceso mediante el cual el agua circula continuamente de los océanos a la atmósfera, luego a la tierra y de regreso a los océanos, proporcionando a los organismos terrestres agua purificada. Cuando el agua se evapora de la superficie del mar, ríos, arroyos, lagos y del suelo por acción del sol, con el tiempo se condensa y forma nubes en la atmósfera y luego regresa al suelo
en forma de lluvia por medio de la precipitación. Además, la transpiración, que es la pérdida de vapor de agua de las plantas terrestres, aporta una considerable cantidad de vapor de agua a la atmósfera. El agua puede evaporarse de la tierra y regresar a la atmósfera directamente. También puede filtrarse en el suelo para convertirse en agua subterránea que es retenida bajo la superficie por algún tiempo. Interesante, ¿verdad? Por último, hablaremos sobre el ciclo del oxígeno. ¿Sabías que al respirar los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos dióxido de carbono? Las plantas a su vez toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos intercambiamos oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo. Los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le conoce como ciclo del oxígeno. Tan solo por un momento imagina que los gases de la atmósfera y otros recursos vitales como el agua se usaran solo una vez. Imagina qué pasaría. Se agotarían fácilmente, ¿verdad? Estos recursos han existido y han sido usados por los seres vivos durante millones de años. Esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiraron alguna vez los dinosaurios. Por el lado contrario, los automóviles, muchas industrias, los incendios forestales y las quemas de basura producen enormes cantidades de dióxido de carbono y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capaces de transformar el dióxido de carbono en el oxígeno que necesitamos los seres vivos para respirar. Es por eso que es muy importante sembrar plantas y árboles que absorban este gas y purifiquen este aire. Ahora es momento de poner en práctica lo que has aprendido en este día. Para esta actividad deberás copiar y responder en tu cuaderno de trabajo. En la plataforma te dejaré 2 actividades más que te ayudarán a reforzar este tema. Mucha suerte.